También para el alcalde de Anguía y los hermanos Espino, ¿no? Que, por cierto, hay que mencionar que su abogado acaba de indicar que Hugo Espino se ha acogido a la colaboración eficaz. Más temprano teníamos la versión de que se había acogido a la confesión sincera, confesión sincera. La colaboración eficaz es más potente que la confesión sincera. Sí, claro, porque va a echar dedo. Así además. Y presentar pruebas. Exacto. La confesión sincera solamente es que tú confiesas tu delito y con eso te haces acreedor a una rebaja de pena, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema con nuestro invitado. El doctor Gustavo Romero, abogado y analista político, nos acompaña hoy en el programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Catherine. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con esto último que acabamos de comentar respecto a Jennifer Paredes y el resto de personas que han cumplido ya detención preliminar por 10 días y se ha desarrollado hoy una larga audiencia a propósito del pedido también de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva. ¿Qué es lo que podría pasar en el caso de ellos? Porque tenemos a los hermanos Espino que han confesado el delito, que bueno, se habían acogido a la confesión sincera, ahora ha cambiado la figura, pero tenemos por el otro lado a Jennifer Paredes y al alcalde de Anguía que no se han, que no han confesado ningún delito y no han apoyado tampoco a la Fiscalía dando mayor información. En ese sentido, ¿qué podría pasar con en estos dos casos? Bueno, uno de los casos, en el caso de los hermanos Espino, en realidad complican la situación del señor Pedro Castillo. En realidad, porque finalmente lo que se va a revelar es que el dinero que fueron entregados actuaron en realidad como testaferros. Claro. Por lo tanto, es mucho más complicado para Pedro Castillo esta figura de la colaboración eficaz por parte de los señores Espino. En el caso... Y para la primera dama también. Ah, por supuesto. Claro. Ahora, perdón, solamente una interrupción, una paréntesis para que usted continúe con su desarrollo. Escuché justo antes de venir al programa que el presidente decía en una conferencia de prensa que este asunto del dinero de los hermanos Espino con Jennifer Paredes era producto de una mutual. Es decir, que le habían, durante años han estado pagando una deuda. Un pandero, dice él, y que, bueno, ahora lo quieren hacer ver como algo torcido, como algo sucio, pero que, en fin, la primera dama se somete a las investigaciones. ¿Qué tendría usted que decir sobre eso? Sobre lo que ha expresado Pedro Castillo. Sí, exacto. ¿Qué se puede esperar de un sujeto como él, que habla no solamente estupideces, porque no puede esperarse de una persona que hable de esa manera y dirigirse al país con ese tipo de reflexiones? Una estupidez es lo menos que yo podría decir de lo que acaba de mencionar, si ha sido una mutual. Creo que ni sabe que las mutuales han quebrado hace muchísimos años. No, ¿qué se puede pedir a una persona que tiene ese tipo de reflexiones, ¿no? Inclusive yo podría decir que a veces la delincuencia, la corrupción, puede ser mucho más fácil combatirla porque maneja una lógica, pero combatir la estupidez es casi imposible. Y porque Pedro Castillo es parte de esa lógica. Porque la estupidez sorprende constantemente. Los niveles de estupidez de él son enormes, ¿no? Ajá. Ahora, obviamente, un poco retomando la pregunta de Catherine, sí, pues efectivamente se va a complicar la situación de Pedro Castillo y de su familia, porque están comprometidos todos. Claro. Están comprometidos no solamente la pareja presidencial, sino también los hermanos de Lilia Paredes. Y si no hay ninguna colaboración por parte de Jennifer y del alcalde, quien es muy amigo, parece ser, de esta familia, la situación va a ser peor. Ahora, tenemos la figura de los hermanos que han confesado el delito y tenemos la figura de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía que no han confesado ningún delito. Entonces, las figuras legales para ambos, ¿qué acarrearía? Bueno, en un caso no van a poder tener ningún beneficio. Y en el otro sí. Por eso se habla que, bueno, eso está por confirmar, ¿no? Que Hugo Espino, que los hermanos habrían sido liberados. Claro, esa sería la diferencia. Bueno, no solamente la diferencia, sino al momento de la condena, ¿no?
también. Así claro. es. Entonces se están hundiendo más, digamos, Jennifer Claro, Paredes. por supuesto, pero es lo que les vengo diciendo. Sí. O sea, son tan estúpidos porque ellos mismos se están cavando su tumba. Exactamente. Ahora, pasamos al caso de Antauro Humala, ¿no? Es decir, usted ha escuchado la entrevista con la doctora Delia Muñoz. Ella dice que, bueno, jurídicamente no se ha, digamos, de alguna manera convocado a las víctimas a los parientes de las víctimas, y esto ya es una especie de violación al derecho internacional, ¿no es cierto? Y que de alguna manera ha servido como base para que en el caso de la sentencia de Fujimori, las víctimas se opusieran a la liberación, ¿no? En este caso eso no se ha producido, y que por ahí podría haber una, digamos, una tingencia contra la orden del INPE. Y por otro lado ha manifestado que hay una coincidencia entre el momento político, ¿no es cierto?, y lo que ha dicho Aníbal Torres, que también hemos pasado antes, que nunca lo vamos a liberar. Él se burlaba y decía que, ironizaba que mañana se iba a saltar la pared mientras los jefes del INPE estaban comiendo, en fin, una serie de cosas. Bueno, ya saltó la pared. Y y bueno, y justamente estamos en un momento en el cual esta liberación justamente es digamos, le mete más leña al fuego, como podríamos decir. ¿Cómo la calibra usted? Bueno, Ricardo, tú arrancaste parte de tu programa haciendo una referencia a un refrán de Roosevelt, ¿no? En política no existen coincidencias. Así es. Y creo que esto es exactamente lo que está pasando, y creo que la liberación de Ollanta Humala tiene un propósito... De Antauro. Perdón, de Antauro Humala. Tiene un propósito... de no solamente prender más el campo, sino creo que para organizar algunos movimientos de subversión en el país, o preparar determinadas sazonadas. Esto no es gratuito, Ricardo. Esto tiene coincidencia, o tendría coincidencia o como respuesta a la planificación, al trabajo que ha tenido el Ejército y la Marina y las Fuerzas Armadas en general en el plan Patriota en el Brain, en la cual se ha, creo que, gastado todititas las municiones, creo que previstas en el año para un operativo, la cual Gaviria no estaba totalmente, a mi entender, no estaba totalmente enterado del asunto. Además de ser un chupamedias de este gobierno, la propia promoción y sus propias fuerzas o sus propios compañeros lo consideran un traidor a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto, en realidad, la liberación de este señor Antauro Humala tiene un propósito de generar actos de, quizá probablemente azonadas en determinadas zonas. Yo no tengo ninguna duda que esto es más bien una respuesta a las acciones del Comando Conjunto. ¿Y habrá alguna forma de impedirlo? Si es que entra el Comando Conjunto. Ok. Ahora, se habla mucho de... estaba leyendo algunos comentarios, sobre todo de hace 10 días, porque ya esto era un rumor, ¿no?, de que Antauro Humala iba a salir en libertad. Y escuché al doctor Amoretti, si no me equivoco, decir que la resolución de este tipo de solicitudes le corresponde a un juez, que es quien debe tomarla a partir de una audiencia, con la presencia de un fiscal. ¿Se ha procedido de la manera correcta para, en esta oportunidad, sí darle la libertad a Antauro Humala? En realidad desconozco cómo ha sido, hasta lo que yo tengo entendido ha sido a través de una comisión. Y tengo entendido, yo no soy especialista en esos temas, pero por la lógica me permite a mí deducir de que eso no necesariamente tiene la intervención judicial, sino ahí lo que se aplicó es un beneficio penitenciario de 1 año y medio. Qué curioso, en la actual oportunidad sí le dan el beneficio penitenciario, y si lo que yo he entendido bien en algunas entrevistas es que la solicitud fue presentada en junio o julio de este año. O sea, que tampoco no ha sido hace mucho. O sea, que ha tenido una rapidez inusual en nuestras
la actividad pública de nuestro país. Sí, me parece curioso, ¿no? O sea, nuevamente un poco repitiendo, o sea, las coincidencias no son gratuitas, ¿no? Ahora, sí, quisiera volver al tema de Jennifer Paredes y bueno, todo lo que está sucediendo, porque también es algo que ha marcado la noticia, ¿no? Y respecto a lo que podría pasar, no solamente a este grupo, y también obviamente hemos estado hablando en la semana de que, digamos, la misma suerte podría correr en cualquier momento la primera dama, efectivamente, ella es funcionaria pública, no tiene la inmunidad del presidente, y el presidente hoy día ha dicho, si no me equivoco, se le quiere conceder pero se le quiere impedir salir del país, ella va a entregar su pasaporte, o sea, prácticamente lo ha tratado de, o sea, digamos, ha tratado de contener la situación, ¿no? Es decir, ella no tiene por qué ir presa porque ella va a entregar su pasaporte, ella se va a poner a derecho, ella va de alguna manera a colaborar con la justicia, así que por favor. Bueno, pero no siempre usan el discurso de colaborar con la justicia y de pronto se pierden las imágenes de las cámaras, ¿no? Y de pronto no apoyan a la fiscalía con declaraciones importantes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de la pareja presidencial en sí? Y también cómo ve la reacción del presidente en esta situación ya, ¿no? Donde tiene la soga al cuello, porque ya lo veníamos analizando desde antes, aunque él diga, ella es mi hija, pero en realidad es la cuñada, pero ya cuando se podrían meter, digamos, con la esposa, ya la figura podría cambiar, ¿no? ¿Cómo cree usted ese escenario? Porque hace un par de semanas hablábamos con la doctora Lourdes Flores Nano y ella decía de que ya cuando él se sienta más presionado y le toquen a su familia, como puede ser la esposa, por ejemplo, él podría ahora sí dar un paso al costado. ¿Usted ve esa posibilidad? Es una de las posibilidades. Nuevamente repito un poco esta frase que te decía, que en la delincuencia y la corrupción te puede tener una lógica, pero en el caso de la estupidez no, porque no tienen lógica los estúpidos, ¿no? Entonces, en realidad va a ser un poco difícil saber cómo va a responder este estúpido, porque lo digo ya en forma adjetiva de este señor, porque no hay forma de entender su comportamiento, porque cada día que está pasando, en realidad la situación jurídica, legalmente se le complica a este señor, a él y a su familia. Y cuando habla, se hunde más, o sea, y cuando sus galleros hablan, también lo perjudican. Cuando abre la boca, porque no sé si siquiera habla, porque en realidad dice cosas incoherentes. En realidad yo no sé si es un border, a veces me parece que se tratase de una persona así, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted la situación con el Congreso? Es decir, algunos analistas los he escuchado a decir que a raíz de la ofensiva de la Fiscalía de la Nación, el presidente se ha dedicado a hacer política a diferencia del Congreso, ¿no? Entonces trae gente de afuera, ¿no es cierto?, que aunque estén en el patio, digamos, son catalogados de líderes sindicales, líderes sociales, hace fiestecitas, cosas, ¿no? Llama para que vengan a Lima, como que está de alguna manera tratando de retomar la iniciativa política en la cual siempre estuvo él a la defensiva, ¿no? Mientras que el Congreso ahora se ha puesto a la defensiva porque, por ejemplo, no se atreven a censurar a Aníbal Torres pese a todas las barbaridades que ya nos tiene acostumbrados, y la última que ha dicho, que ya es más digamos, severa y preocupante, que es que vengan a Lima, ¿no es cierto?, y pongan de rodillas a los golpistas, refiriéndose evidentemente al Congreso de la República. Simplemente lo han invitado al Congreso para que explique, y luego no hay interpelación, no hay censura, no hay nada, y parece que como que no quieren gastar la famosa bala de plata. Entonces, ¿cómo usted ve esa situación? Yo creo que fue una torpeza política invitarlo invitarlo al Congreso a declarar o a precisar, porque en realidad le dieron un espacio privilegiado para exponer nuevamente frente a las cámaras. Yo creo que fue una torpeza. Pero sí coincido de que no se debería censurarlo, porque yo creo que se va a caer solo él junto con este señor Pedro Castillo. Y creo que la cosa también se le va a complicar a él. O sea, él también está comprometido. O sea, pero hay que tener una cosa bien clara, Ricardo. La operación Patriota no solamente ha tenido un éxito de tipo militar, sino político. También político, pero además lo que está evitando es que vengan los recursos del BRAE, el dinero, para poder movilizar a los 50
50 grupos de los 50 personas que decía este señor Aníbal Torres. Entonces, probablemente que es dentro de esta ecuación que también se pretendía hacer, es que este señor Antauro Humala pueda movilizar a su propia gente, a sus etnocarceristas. Por lo menos todo coincide. Vamos con un tuit de la Corte Superior Nacional. Parece que vamos a estar en ascuas unos cuantos días porque el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional ha programado para el domingo, este domingo 21 a las 4 de la tarde, la audiencia de prisión preventiva contra Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina. Entonces, o sea, en 2 días. Y qué raro, el domingo, ¿no? Esperaremos hasta... supuestamente hoy día se iba a dar una respuesta, ¿no? Esta no va a ser así. Bueno, entonces estaremos al tanto y conoceremos el futuro, la suerte de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, ¿no? Porque por lo visto los Espino ya estarían afuera. Están colaborando están colaborando y esto le permite pues algunos beneficios. Lo que sí está por confirmar es si ellos han sido liberados ya, eso lo estaremos informando más adelante, pero bueno, la figura ya con el doctor Romero la estábamos comparando, ¿no? Entre los que digamos, han confesado delito y los que no, que es el caso de Jennifer Paredes. Porque los y Espinos son en realidad peces chicos. Y los peces chicos rápidamente se tocan de nervios y comienzan a hablan. A hablar y a decir, a echar, ¿no? O sea, yo creo que las estrategias que se están adoptando son las adecuadas. Me parece a mí. Ahora, ¿usted cree, doctor, antes de ir a la pausa, porque nos están pidiendo una pausa, los anunciantes, doctor, usted sabrá que no perdona. Pues. Pero antes de ir a la pausa, la Fiscalía, ¿usted cree que se deje intimidar por estas cuestiones políticas, coyuntura política, por ejemplo, la liberación de Antauro Humala, o que el presidente del Consejo de Ministros o el presidente de la República estén asusando al interior del país para que vengan a presionar a Lima? Es decir, ¿eso podrá de alguna manera tener algún alcance en las decisiones fiscales? ¿O ustedes que las amenazas, además, ¿no? Digamos, con esta fiscal de la Nación, eso no, porque obviamente todo el mundo, todos somos seres humanos, es decir, todos tenemos algún temor de repente que nos pueda pasar algo, etcétera. ¿Usted cree que eso pueda pasar o la Fiscalía va a seguir, caiga quien caiga, haciendo su trabajo? Bueno, los temores siempre existen y van a seguir existiendo, ¿no? Eso va a ser inevitable. Si pueden doblegar las decisiones, a mí la verdad me ha dado muy buena impresión esta doctora Benavides, que por supuesto yo no conocía mucho sobre ella. Cosa distinta era la anterior, que era Zoraida, bueno, por Dios. Hay mucha diferencia entre una y otra. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Entonces. Vamos a hacer una pausa. Le agradecemos, doctor Romero, por haber estado con nosotros en el programa. Lo invitaremos en otra oportunidad porque estos temas tienen para rato. Así es, obviamente. Así es. Una pausa y ya regresamos. Gracias.